Bienvenidos a esta segunda parte de la transmisión. Soy el doctor Félix Higuera y estoy hablando acerca de cómo hacerle frente al aislamiento familiar en este tiempo en que pues, hemos recibido la instrucción de las autoridades sanitarias en el estado de Sonora para evitar la propagación del virus. Mencionaba en la sección anterior que estaríamos dando cumplimiento a las instrucciones básicas del cuidado de la salud y de los hábitos higiénicos en la casa. Sin embargo, estando ya a partir de la fecha en reunión continua con la familia, pues habremos de dar cuenta cómo en lo social los ánimos han estado desbordados, cómo se percibe la noticia y cómo se han dado diversas interpretaciones a la nota periodística, a los mensajes que con tanta frecuencia se comparten en las redes sociales y todo lo que pues habrá de representar para algunas personas, por ejemplo, el suspender actividades laborales, el cierre de algunos comercios por las necesidades especiales que cada uno de esos tiene y la posibilidad de que algunas personas se vea afectada su condición financiera, y eso indudablemente que generará mayor nivel de estrés en algunas familias. El pánico colectivo que ya se ha vivido de manera también anticipada. Es muy importante que como ciudadanos asumamos la responsabilidad social que significa que pues algunas personas están en condición de vulnerabilidad y no están en esa posición de ir a proveerse de recursos o de insumos que posiblemente ni siquiera necesitarán, pero el llamado importante es que al tener plena conciencia de las necesidades de los grupos sociales vulnerables, pues habremos de darles la oportunidad para que ellos también se provean de lo que necesitan, de los víveres y de los insumos básicos para el cuidado de su salud también. Se viven tiempos también de incertidumbre, y la incertidumbre pues es también parte de lo esperado por la alerta sanitaria y también por no saber cuál es el giro que el cuadro, que la epidemia, mejor dicho, habrá de estar teniendo a lo largo del tiempo. Como ya hemos visto, las cosas frente a un brote epidémico de esta naturaleza puede cambiar en minutos, y tal como se ha visto en otros lugares en el mundo, pues ya lo estamos viviendo también aquí en nuestro país y en el estado de Sonora. Los cambios son así de bruscos, y que obviamente dispara el desconcierto y dispara la posibilidad de que quienes están ya en una condición vulnerable pues se viva la experiencia de la impaciencia, la intolerancia, el humor irritable y el tener pues la duda de cómo habrá de hacerle frente a la situación a alguna persona, por ejemplo, que ya se conoce como aquí en las regiones es muy prevalente el problema de las alergias nasales, de las alergias diversas que dan sintomatología de las vías respiratorias y que se asemeja mucho a un cuadro de una gripa, y eso está generando, por ejemplo, en algunas personas pues la inquietud de cómo saber distinguir que se trata de ese cuadro que ordinariamente se presenta, a establecer la diferencia entre lo que podría ser una infección viral por este COVID-19. Asimismo, pues la sensación de confusión por el modo en que se van interpretando las noticias, y también la incertidumbre con respecto a lo que viene, si estaremos vulnerables o no lo estaremos, llegará a nuestras familias, estarán afectados los que viven lejos,
es decir, una diversidad de cuestionamientos que es parte de lo que se espera frente a una epidemia de esta naturaleza, y que en cada ser humano, en cada persona, habremos de estar viviendo estas señales de una manera distinta en función de que cada quien responde a las presiones de esta naturaleza, a las preocupaciones, de una manera muy singular. Cada quien habrá de hacerlo de la mejor manera, y sabemos pues que hay personas que sí son vulnerables a la reactividad o al modo de expresar sus emociones. Sabemos que frente a una inestabilidad en las emociones se contemplará la posibilidad de solicitar ayuda si es que esto así fuera. Enseguida quiero comentarles que frente a este confinamiento, frente a este aislamiento en casa, en primer lugar debemos entender perfectamente bien lo que pasa. En este tiempo, que se le ha llamado así cuarentena, aunque van a ser 40, pero va a ser un tiempo suficiente para que la medida preventiva, la medida de aislamiento sea provechosa a tal grado de que tenga los menos efectos en la salud posibles. Esa es la intención de esta cuarentena. Y el entender perfectamente bien cuál es este propósito, pues habremos de estar con mayor posibilidad de colaborar como ciudadanos, como integrantes de un grupo familiar. Asimismo, sabemos bien que el cambio repentino de rutina, como ya mencionaba en el video anterior, y la necesidad de programar, de planear y de cómo organizarnos en este nuevo escenario, cómo administrar el tiempo libre, habrá de ser pues de enorme ayuda para que no tengamos desilusiones familiares. Pocas veces en la historia de la vida familiar necesitamos someternos a una condición como la que se nos está solicitando el día de hoy, y el propósito es que a partir de que estemos mejor organizados en lo que respecta al uso del tiempo, pues habremos de tener mayor certidumbre con lo que respecta a la convivencia interna en la familia. Necesitamos centrarnos en el aquí y en el ahora, en el presente, lo que está sucediendo hoy, y no plantearnos escenarios futuros. Con frecuencia, los que tendemos a ser ansiosos estaríamos anticipándonos a escenarios terribles o catastróficos, y eso genera mayor angustia, mayor preocupación. Si esto así estuviera ocurriendo, pues habremos de entender que el anticiparnos a escenarios que todavía no vivimos habría de ser pues con un incremento considerable del sufrimiento. Entonces, el ubicarnos en el aquí y el ahora es que frente a una posible condición de propagación del virus, estamos tomando medidas que son estrictamente necesarias para que esto se detenga y evitarlo. ¿Cómo superar el aislamiento? ¿Cómo maniobrar con este aislamiento? Pues eso sabemos que pues algunos lo estaremos preguntando o lo estaremos planteando ya a nivel familiar. El aislamiento sabemos que es transitorio, y como bien decía hace un rato, el aislamiento hay que verlo como el momento de oportunidades que hoy la familia sí se tiene para vivir esa experiencia y poder resolver y atender una diversidad de situaciones que en el pasado jamás se habrían contemplado en función de no disponer de tiempo, que ahora, por supuesto, sí se tiene. Sabemos que el vivir en el aislamiento de manera temporal, para quienes nunca lo hemos estado, puede ser algo difícil. Sin embargo, sabemos que otras personas, particularmente algunos adultos mayores, viven en el aislamiento y aprenden a vivir en el aislamiento. Sin embargo, sabemos que las personas adultas mayores requieren
de muchísima atención y de la supervisión y vigilancia de su salud frente a la condición de vulnerabilidad en la que mayoritariamente están este grupo de edad. Hay que organizar tareas, hay que desarrollar algunas rutinas en la casa. Esto es bien importante, sobre todo porque tenemos que establecer los horarios específicos de alimentación y sueño. Tenemos que estar realizando actividades que requieren esfuerzo físico. Tenemos que desarrollar una agenda diaria de actividades como si estuviéramos en el cotidiano vivir con las actividades fuera de casa, pero haciéndolas en el propio hogar. Respetar los espacios comunes, esto es bien importante, respetar los espacios comunes y los horarios que se establezcan. Esto a veces sabemos que es muy difícil, sobre todo cuando se trata con niños y jóvenes adolescentes, en donde a veces esto no se respeta. Hay que planificar actividades de juego, ver películas en familia. No hay que olvidar lo que cada quien desea hacer de manera personal y respetarle. Esto es bien importante. Pero también algo que considerar es de quien así lo tenga, de disponer un espacio privado. Hay momentos del día que alguno de los integrantes de familia está pasando por un momento difícil en donde se necesita un tiempo fuera. Se necesita unos minutos, una media hora, un tiempo suficiente para que la persona se reponga, se tranquilice y se recupere pronto y retorne a la rutina que se tiene establecida en la casa. Si disponemos de un espacio privado, el momento complicado o el momento más difícil habrá de ser más llevadero. Otro punto que contemplar es aprovechar el tiempo en el buen uso de las redes sociales, en el buen uso de la internet. Y me refiero específicamente porque podemos tener a la mano lecturas, series interesantes, escuchar música, y si pues se tiene familiares a la distancia, hoy en día pues nos podemos conectar con nuestros seres queridos que están a la distancia y transmitirles un mensaje por vía webcam, por la vía de cualquiera de las redes sociales, que hoy en día se puede establecer contacto directo con alguno de nuestros familiares. Eso puede ser enormemente tranquilizador. Y sobre todo, apapachar a los adultos mayores, apapacharlos mucho. Sabemos que ellos están en una condición de mayor vulnerabilidad y habrá de ser de enorme gusto y habrán de estar enormemente agradecidos ellos por el cuidado que cada quien le brinde para que se proteja de su salud. Este es mi mensaje, espero que sea de utilidad y que aprovechen al máximo este tiempo de aislamiento familiar. Buenas noches.